Jóvenes, el día de hoy estamos de vuelta en la casa con Tría. Antonio, arquitecto Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Abraham. Muchas gracias por ahora sí que visitarnos nuevamente. Estamos de regreso en las calles del centro de Mérida. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto. Pues vamos a ver un proyecto arquitectónico bastante osado, bastante particular desde mi punto de vista como arquitecto. Es un proyecto, como lo pueden estar viendo, que se conforma de una sola casa, pero a la vez se dividió en dos casas, ¿no? Creo que a través del recorrido que vamos a ir haciendo, vamos a ir explicando un poquito cómo fue este planteamiento de división, ¿no? De proyecto arquitectónico. Si el cliente llega con ustedes con toda la casa completa. El cliente llegó con una sola propiedad, Ok, con un fin evidentemente como inversionista, buscando ahora sí que, por supuesto que la arquitectura, por supuesto que un proyecto de mucha calidad, pero también ver que su inversión pueda salir adelante, ¿no? El tema de la compra del terreno, el tema de la construcción y los gastos que se generan, el tema de la venta posterior, ¿no? Entonces, todos esos elementos son muy importantes, ¿no? A la hora de hacer un proyecto, a final de cuentas, arquitectónico. excelente. ¿Qué dimensiones tiene la propiedad? La propiedad tiene aproximadamente como 7 metros, 7 metros aproximados de frente. 7 metros de frente. Sí, ahora sí que viene preparado Excelente para checar láser, todo jóvenes. esto. Muy bien, pues vamos a conocerla. Gracias. Pasen. ¿Cómo era originalmente? ¿Qué había aquí? Era una gran casa bastante abandonada. Me encantaría ver si te puedo compartir algunas fotos Sería genial. del estado original. Ajá. Son estas casas del centro que posiblemente han pasado ya varios años en abandono, ¿no? En cuestiones estructurales, en cuestiones de acabados de materiales, ya no están en condiciones muchas veces de ser hasta simplemente rescatados, ¿no? Sí, así los propietarios, ahora sí que los que compraron la propiedad, así se la encontraron, era una sola propiedad. Esto que estamos viendo, este espacio y todo lo que vamos a ver, es básicamente la mitad de la casa, ¿no? Es la mitad de la casa. De la casa le pusiste un muro a la mitad, a todo lo largo. Exactamente. Originalmente la casa ya contaba con algunos muros divisorios, Okay. porque estaba dividida en cuartos. A final de cuentas, estas tres crujías que estamos viendo acá, que es sala, comedor y cocina, estaban originalmente divididas a través de un muro porque eran recámaras, cuartos de una sola casa. Claro. Entonces, básicamente, el espacio se podría decir que espacialmente ya estaba previamente configurado un poco como lo estamos viendo. ¿Y a dónde ventilaban las recámaras? No tenían ventilación. No tenían ventilación. No, así se encontraba la propiedad, ¿no? Eran casas que serían de los 60s. Pues mira, Porque no tienen techos altos, ¿verdad? Sí. De hecho, este muro es de mampostería. Por supuesto que está reformado, por supuesto que se conserva. Y en el camino vamos a ir viendo algunos muros de mampostería. Lo podemos ver claramente aquí con los grosores de muros, ¿no? O sea, estos grosores de muros no representan muros de block, como los conocemos, de 10, 15 o 20 centímetros. Son muros que son de antiguos, vamos a poner de una época colonial, y que son de piedra. Evidentemente están recubiertos con acabado, excelente. ¿no? Entonces sí son de piedra. Claro, claro. Estos muros en su interior son completamente de mampostería o piedra. Entonces los techos eran altos. Ustedes agregan Pues, la losa. Lo que pasa es que igual, recordemos en Mérida, en las casas del centro, son casas muy antiguas, pero que a través de todo su recorrido van sufriendo diferentes mejoras a través de los años, ¿no? Son casas que, por supuesto que tuvieron una historia, vamos a ponerlo colonial, pero también han vivido diferentes reformaciones, posiblemente los techos se han remodelado en otras épocas, se han agrandado o quitado alturas. Entonces, estos techos claramente ya no son techos antiguos, ¿no? O de la propiedad original como se construyó. Son techos que fueron ya adecuados a través del tiempo, ¿no? Excelente. Se aprovecha para hacer sala, comedor. ¿Qué tipo de materiales estamos viendo? Son materiales igual, como siempre, pues muy locales, ¿no? Esto es básicamente estamos viendo mampostería, piedra de la región. Aquí en Mérida es un material, todo nuestro suelo está formado por este tipo de piedras, ¿no? Usadísimos en la construcción. Este piso que es fiorito, que también es ya muy utilizado en la construcción, creo que
y en todo México. He visto, de hecho, tus proyectos que Sí, claro. en Puebla, en Ciudad de México, en Monterrey, cómo utilizan este mismo material, ¿no? Ajá. Entonces es un material competitivo, a final de cuentas. Esto que son mosaicos de pasta, son artesanales estos mosaicos. De igual he visto que en diferentes partes de la República los manejan con diferentes diseños, colores. Ujú. También utilizamos esto, ¿no? Excelente. Y la cocina más contemporánea, ¿verdad? Estamos Sí, acostumbrados sí, a sí. ver quizá esos cementos pulidos y aquí no. Sí. Esto es un chucum versión pasta, que ya hemos estado viendo que el chucum se ha industrializado, se ha puesto como un poco en tendencia, y ya se empezaron a utilizar pastas o acabados tipo chucum, ¿no? Este es el caso de este chucum, es una pasta tipo chucum. De acuerdo. ¿Qué marca utilizan ustedes? Para este proyecto, bueno, cabe igual importante como comentar esto. Ahora sí que Tria fue el encargado de hacer el proyecto arquitectónico ejecutivo. Fuimos también los que hicimos la planeación junto con los clientes, con los inversionistas de este proyecto, ¿no? Nace a través de las reuniones, pláticas de cómo va a funcionar esto. Y dimos un acompañamiento arquitectónico a la hora de la construcción, ¿no? Pero los encargados de esta construcción fueron precisamente los inversionistas o clientes. En este caso, Gabriel Eira y Rodrigo, ¿no? Les mando muchos saludos. Excelente, saludos y gracias por compartir su propiedad. Y vas trabajando con patios, ¿verdad? Por lo que veo, la longitud del terreno. Sí, claro. A final de cuentas, ya conocíamos el lugar, tuvimos nuestras visitas físicas a lo que era antes, ¿no? Y a la hora de sentarse en el despacho, en la oficina, y pues empezar a plantear en dividir la propiedad en dos largas propiedades, ¿no? Vamos a ir viendo que a lo largo del terreno esta propiedad tiene más de 60 metros de profundidad, ¿no? Ok. Y dividirla en dos puede generar cierta incertidumbre en la parte de cómo quedaría la espacialidad, ¿no? de cada uno de los espacios. Fue por eso que en el proyecto arquitectónico fuimos trazando una serie de patios para ir desahogando el proyecto, ¿no? Y que precisamente, aún teniendo 4 o 5 metros de ancho y 60 metros de profundidad, que podría parecer de manera simple un túnel o algo muy ahogado, estos patios lo van a ir viendo a lo largo del proyecto, nos desahogan completamente de esa sensación, ¿no? Estos pequeños, medianos y grandes espacios hacen que no sentamos que es un túnel, que sintamos la conexión con el exterior, que sintamos, acá es muy importante, la ventilación cruzada también nos funciona para iluminar y ventilar de forma natural, que es algo importante en los proyectos acá en Mérida. Entonces, lo iremos viendo a lo largo Vamos de a la ver casa. cuántos patios surgen, ¿verdad? Eso es bien interesante, También, porque sí. nunca sabes cuántos van a ser. Oye, veo que el ventanal es de PVC. Sí, sí, sí. Oye, Fue la cancelería que ahora sí que la línea que los clientes, los es una buena inversionistas inversión, ¿eh? decidieron poner esta línea que es obviamente un poco más premium, es un poco más cara, y ellos hicieron la inversión y decidieron utilizarla. Pero vale la pena, ¿eh? Porque he visto, yo que llevo a muchos Airbnbs, los comentarios a veces negativos tienden a hacer el ruido, ¿verdad? Y Sí. estas ventanas reducen muchísimo el ruido. Sí, la verdad es que este tipo de ventanas, a diferencia de una línea tradicional o normal, pues por supuesto que es más cara, pero también es representativo en el tema de funcionalidad, del movimiento de la ventana, también en cuestión de sonidos. A veces son ventanas que te protegen un poco de los ruidos del exterior, como pasa acá en el centro a veces, ¿no? Te aíslan, te crean estas barreras de sonido. Y también en temas térmicos también pueden ayudar un poco a contener el calor hacia los espacios interiores. Entonces, bueno, es un costo que ahora sí que cada quien puede valorar, ¿no? De acuerdo. En sus proyectos. Pero sin duda es una inversión. Muy bien. Bueno, muy y bonito este es patio. ahora sí que el primer patio. Ajá, Terminando este recorrido de sala, comedor y cocina, ajá. pues se propuso este patio precisamente para lo que estoy comentando, ¿no? Desahogar, también tener un remate agradable y bonito hacia el exterior, ¿no? Estemos en el comedor o estemos desayunando en la barra, tenemos este espacio exterior protegido a través de esta estructura que también planteamos, ¿no? De bajareque, estructura metálica con bajareque, es una estructura ligera, pero que a la vez comparte este espacio abierto que también nos da mucha frescura, nos amplía un poco la vista y las visuales, ¿no? Excelente. Ya veo cómo empieza a aparecer uno de los patios principales, ¿verdad? Del fondo. Sí, exactamente. Ya desde acá logramos como que Lo estamos viendo. la serie de Es que patios. manejas el eje, ¿verdad? De alguna manera del ventanal
se va repitiendo en todas las piezas. Sí, claro, claro. Afortunadamente, pues al tener las posibilidades de estar diseñando con planos, ahora sí, con las herramientas actuales, nos permiten organizar, digo, todos los arquitectos lo sabemos, ¿no? Nos permiten organizar muros, ejes, visuales. Ese se me hace uno de los trabajos como más importantes del arquitecto, ¿no? Tener esta visual desde una planta arquitectónica y diseñar. Excelente. Entonces aquí tenemos el distribuidor hacia la planta alta. Se empieza a sentir más como una Exactamente. casa, pues sí, de dos niveles, de alguna manera que no es tan común verlas en el centro de Mérida. Sí, totalmente. Ajá. De hecho, esta parte es completamente nueva. Ahora sí que dejamos el primer, vamos a llamarle crujía, que es sala, comedor y cocina, que son las partes que se rescataron originales, para pasar a estas nuevas áreas que son completamente construcción nueva. Ahora sí que todo esto es construcción de cero, ¿no? Este vestíbulo interesantemente conectado con un patio atrás y un patio hacia adelante, ¿no? Te conecta a la recámara principal, te reconecta también al baño de la recámara principal, a un medio baño para uso, claro, claro, problema, a un medio baño para uso de la terraza y de los espacios exteriores, ahora sí que también de la casa, ¿verdad? Excelente. Muy independiente del área social. Eso está bueno. Claro, así es. Te seguimos. Ahora sí que Abraham, no sé si quieres como que primero subamos o quieres continuar derecho. Pues yo Tú quiero tienes la ir, elección. yo quiero ir a ese patio, jóvenes. Me atrae como a zancudo a la luz. Qué belleza. Es que esta es la magia de estas casas, los jardines, los patios y estas proporciones, ¿verdad? La naturaleza, el agua. Qué bonito el contraste de la luz cálida con los colores blancos. Totalmente. Claro, y eso es un poco de lo que te hablaba. Recordemos la profundidad que les planteé de un principio, 60 metros por un espacio de 4. En un planteamiento inicial puede sonar como algo muy asfixiante o muy reducido, ¿no? Pero precisamente son estos elementos exteriores, esta piscina, este camino, los árboles, la vegetación, poder ver el cielo, separar los espacios construidos y te hace de verdad olvidarte un poco de esos 4 metros que se plantearon, ¿no? Y empezar a disfrutar tal vez los 60 metros que se tienen de espacio exterior, ¿no? O en este caso, pues este espacio exterior que se diseñó, ¿no? Está Este, buenísimo. de hecho, La importancia de la piedra. La piedra es bien importante, jóvenes. sí, sí, sí. Acá se puede ver, es un elemento ahora sí que constructivo, tal vez que vale la pena mencionar. Vemos las diferentes, ahora sí que dimensiones que tiene el muro, ¿no? Cómo se saltan y se van remetiendo. Esos son pues los vestigios ahora sí que de los muros de piedra originales, ¿no? Estos muros, obviamente está reformado este muro para darle como un acabado más terminado, pero acá vemos estas bajantes y estos grosores que se van reduciendo y incrementando, que hacen referencia a esos muros antiguos de piedra que habían en la casa original, ¿no? En la casa original. Excelente. Y este es un espacio de terraza, desayunador. Exactamente. Quisimos plantearle también una terraza, ahora sí que para poder disfrutar la piscina, para poder disfrutar el aire libre, también para poder disfrutar, ahora sí que, pues una cerveza, algún refresco, una comida al exterior y pues, también si planteamos esta barra, ¿no? Que pues nos ayuda como complemento de la terraza y también de la conexión con el patio, ¿no? Claro, Es claro. parte de lo Aquí que... tienes las botanas. Claro, exactamente, sí. Está buenísimo. Entonces tiene 4 metros, pero yo creo que es un poco menos en interiores, ¿verdad? Sí, sí, el terreno, recordemos que, bueno, y sobre todo este tipo de terrenos suelen ser muy irregulares, ¿no? O sea, no podemos hablar de un terreno, son construcciones muy viejas y que tienen esta característica de ser irregulares a lo largo. Entonces, no te podemos hablar de unos 4 metros completamente, literalmente de 4, sino que pues va variando, ¿no? Va variando posiblemente a 350, luego se aumenta a 450 y así van en todo su recorrido. Son variables Ah, de acuerdo, de los acuerdo. espacios. En algunos puntos se cierra. Claro. Muy bien, pues si quieres podemos subir. Sí, claro, claro. Adelante. En este caso, bajo las escaleras también, que digo, es algo muy técnico que tal vez vale la pena comentarlo. Muchas veces se utilizan los baños bajo las escaleras. En este caso, decidimos los espacios reducidos que tenemos, integrar el cuarto de máquinas, ¿no? Es un cuarto de máquinas donde Perfecto.
decidimos allá, ahora sí que en proyecto, que se pudiera ocultar el tablero eléctrico, que se pudiera ocultar hidroneumático, suavizadores de agua, controladores, etcétera. Entonces, Perfecto. ahí lo consideramos de esta forma, ¿no? Muy compacto, ¿eh? Todos los equipos de la alberca caben en ese metro, Sí, prácticamente. sí, y creo que queda hasta un poco más de espacio de almacenamiento, ¿no? Si en algún momento se necesita almacenar algo adicional, pues el espacio está allá. Los equipos son cada vez más reducidos, ¿verdad? Sí, Los de la sí, alberca. afortunadamente, sí, Excelente. Pues sí, adelante. perfecto. Vamos entonces hacia la recámara principal. Pues ahora sí que subimos por estas escaleras, sin barandal, ¿verdad? Siempre es importante, jóvenes, que no tenga barandal. Es que vean la limpieza. ¿Y qué acabado le dan a los escalones? Los escalones fue un cemento con un sellador. No es chucum, sino que fue un cemento con este colorante similar al chucum y que posteriormente se selló para tener ese acabado como impermeable y que sea un poco más aguantador, ¿no? De acuerdo. Este elemento decorativo, esta lámpara, que me parece que queda muy, muy bonita en el espacio, ¿no? Y también muy interesante, tal vez ahorita no se vaya a apreciar mucho por el tema de la hora en la que estamos, pero también se propuso bueno, estamos en una doble altura, ¿verdad? Pero se propuso este tragaluz Sí. completamente perimetral que en el día ilumina de una forma muy agradable, muy bonita este espacio. Sí, sí, sí lo alcanzamos a ver. Y es pequeño, ¿verdad? Deben de Sí, ser 15 centímetros. sí, aproximadamente. Muy bien. Aquí llegamos. Y este es el baño de la recámara principal. Ese es el baño de la recámara principal. Lo planteamos desde proyecto con un ventanal muy grande hacia arriba que se puede ver, donde ahora sí que podemos ventilar completamente el baño, pero también gozar de mucha iluminación y pues creo que no hay cosa más agradable que siempre que estar viendo el exterior, ¿no? El cielo, los pájaros o Está lo bien, que ¿verdad? tengamos. Claro, y eso te permite dejar la recámara pues un poquito más amplia. Claro, a fin de cuentas también planteamos este espacio que se planteó como un closet vestidor, ¿no? Almacenamiento, puede ser usado para ropa, maletero, accesorios, todo esto como amenidad de la recámara principal. Ok. Y otra vez te libera, ¿verdad? Todo el espacio de la recámara. Prácticamente toda la planta alta es una recámara. Sí, toda Ya. la planta alta, esta es la primera recámara. Ujú. El proyecto está conformado por 3 recámaras, ¿no? Esta es la primera de las 3 recámaras que tiene el proyecto, así que la casa. Ventilación cruzada. Qué bonito el gesto. Estos muros cabeceros de piedra, ¿verdad? Ya no Sí, sí, tienes que sí. hacer tanto mueble. Esta piedra es piedra maya, o así se le conoce como crema maya, ¿no? En este acabado como rústico. Es una piedra muy clara, muy, muy Excelente. calcárea. Y en la vista, jóvenes. Y este árbol quedó justo a la mitad. Sí, literalmente. De hecho, fue parte por supuesto que en el proyecto algo muy importante fue el levantamiento de los árboles, ¿no? O sea, Es precisamente fundamental. para que formaran parte del proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, y creo que no hay, ahora sí que mejor visual posible que estar en tu recámara y tener la fronda de un árbol y ver todo esto desde tu recámara. Creemos que era algo muy agradable, ¿no? Y precisamente esa fue una de las tomadoras de decisiones para ubicar una de las recámaras con esta vista, ¿no? Con esta visual. Excelente. Buenísimo. Pues vamos a conocer el Claro, resto de la casa. Ya empecé a ver más patios, jóvenes. La recámara pues queda lo más grande posible, prácticamente un 4x4, ¿verdad? aproximadamente. Ya estamos viendo la casa iluminada de forma artificial. Todos los que les encanta, que quieren ver las casas en la noche, esta es la luz exacta para poder filmar una casa de noche. Porque cuando ya el cielo está demasiado negro, ya no se aprecia bien. Claro. Aquí se Así ve que perfecto. atravesamos ahora sí que el patio más grande que se planteó para la casa. Este elemento muy interesante, ¿no? Un muro, un árbol, ahora sí que ya de muchos años, que quedaba casi al centro del proyecto, ¿no? De la división de estas dos casas y que parte importante del proyecto no fue conservar el árbol y este muro de celosía que se planteó, pues totalmente que respetara los brazos o las ramas del árbol, ¿no? Y que fuera parte de la casa. Nunca se pensó que este árbol fuera a quitarse como es un elemento protagónico del patio, ¿no? Claro. Y creo que lo acompaña muy bien. Sí, quizá en la mente te imaginabas que era mucho, de repente 10 metros entre pieza y pieza, pero aquí te das cuenta que pues, son 10 pasos, 15 pasos que se sienten muy bien, ¿no? Ir cruzando la alberca, los árboles, y este remate es muy bueno también.
Sí, es muy agradable, muy bonito. Esos espacios de pronto te desconectan un poco de donde vienes, ¿no? O sea, a fin de cuentas veníamos de una calle muy transitada, mucho ruido, ¿no? Y conforme te vas alejando de ese espacio y conforme vas creando estos espacios que son muy abiertos, que tienen mucha vegetación, que de pronto tienen muchos pájaros o mucha fauna, vamos a llamarle local, te van desconectando ahora sí que vamos a llamarlo de la ciudad, ¿no? Te van desconectando y van creando otro espacio aislado, ¿no? Y que pues es muy agradable. Me encantó. Oye, el árbol parece que ya murió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lamentablemente el árbol ya estaba muerto. En algún momento se pensó en cortar No, qué para bueno que no. quitar y la decisión fue mantenerlo. De hecho, eh, se contrató a un despacho de paisajismo que fue el que le mando un saludo a Contornos, ¿no? Que fue lo que trabajó esto. Y Saludos, Contor. precisamente la idea fue envolver el árbol Todo. gradualmente con enredaderas, ¿no? Y que siguiera siendo parte de la casa, aunque ya de otra forma, ¿no? Va a estar increíble, ¿no? Cuando se lo coma toda la enredadera. Sí, sí, claro. O sea, yo me imagino que va a ser un elemento muy, muy padre. Excelente. Pasamos por este deck. Esto igual una bodega de almacenamiento. Bajo las escaleras se dejó para bombas o equipos. También está considerado que acá puede haber una lavadora. Está pensado como eso, en un centro de lavado. Ujú. Estuvo pensado y preparado para eso, ¿no? Queda Perfecto. completamente oculto bajo las escaleras. Y pues que fuera cómodo al lado de la recámara, ¿no? Ese es el espacio de la primera recámara. Como Excelente. pueden ver acá, el espacio se reduce un poco, sin embargo, la recámara queda con buenas dimensiones, me parece que queda con un pasillo de circulación bastante cómodo, sin ningún problema. Cuando planteamos el proyecto y la recámara estaba quedando un poco menor a 4 metros, quedaba en 3 y cacho de metros, por supuesto que los clientes se cuestionaban mucho de las dimensiones, ¿no? Claro. Digo, nosotros como arquitectos sabemos que las camas tienen cierta dimensión y los pasillos de cuánto podemos manejarlos, pero fue una ahora sí que de los riesgos que los clientes decidieron asumir y que al final de cuentas me parece que el resultado es muy bueno. Es una recámara muy completa, con medidas adecuadas. Sí, se vive bien. Tienes un buen metro casi para caminar aquí y que se articula con otro patio en la parte de atrás. Claro. Es un Ahí este es un vestidor. pequeño closet que se implementó también y el baño. Un baño completo para la recámara en planta baja. Ustedes no tengan puertas de regaderas, jóvenes. Queda más limpio. Y pues al final, como remate, ahora sí que de la casa, se buscaba también rematar con un patio, ¿no? Precisamente buscando los mismos factores, ¿no? Ventilación, iluminación natural, conexión con el exterior, ¿no? En este caso, se plantearon muchas ideas para este patio que podía quedar acá atrás. Al final de cuentas, ahora sí que Rodrigo fue uno de los tomadores de las decisiones. Después de varios planteamientos, se decidió que que una ducha, una bañera al exterior era el requerimiento que querían y creo que quedó muy, muy agradable, ¿no? También, digo, entiendo que tal vez para algunas personas puede resultar como extraño una bañera al exterior. Afortunadamente, acá en Mérida, nuestras condiciones climáticas nos permiten este tipo de cuestiones, ¿no? Y que resulten como experiencias como muy agradables, ¿no? Posiblemente, digo, desconozco en Ciudad de México o en otros lugares plantear algo así, posiblemente el frío o las condiciones climáticas no sean tan cómodas para hacerlo, pero acá realmente es una experiencia muy agradable poder estar en la noche en la piscina o poder estar en una bañera en la noche o al exterior, disfrutar también de la vista, del fresco, ahora sí que como lo llamamos en versión yucateca, El del fresco. fresco yucateco Claro. y esta cuestión, ¿no? Es que hace tanto calor que se agradece todo lo que sea Totalmente. exterior. Sí, 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 Entonces el baño, la alberca, todo lo exterior, la terraza, se va a agradecer y se va a usar. Y qué bonito lo contienes, ¿verdad? Con todo este muro de carrizo, ujú, sí. Fíjate que nosotros le llamamos bajareque, o sea, bajareque. sí, ahora sí que son como lo están viendo, ¿no? Excelente. Son pequeños tronquillos de árboles locales y te dan ahora sí que se utilizan como muros contenedores y pues te dan esta parte muy interesante de estética, pero también al ser separados pues te permiten también la ventilación, ¿no? Te permiten un poco de privacidad y te permite que la ventilación siga fluyendo. De acuerdo. Entonces, bueno. Y arriba hay otra recámara. Sí, claro. Arriba hay una recámara espejo, básicamente igual. Ahorita podemos subir a verla. Ah, qué bonita. Exactamente. La diferencia de la recámara de arriba, que es que no tiene este espacio
esta terraza con este baño, pero tienen un balcón, ¿no? Tiene un balcón. Muy elegante el juego de los vanos, ¿eh? Y combina muy bien con el tipo de ventana que eligieron de PVC tipo Sí, madera, que a claro. veces no nos gusta a los arquitectos las ventanas de PVC, pero creo que aquí se integra muy bien. Sí, 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 entiendo totalmente la lógica de siempre o sea, manejar los materiales reales. Sí. Muchas veces, claro, que los arquitectos podemos proponer, pero las decisiones finales a veces son de los clientes, ¿no? Entonces, aquí la línea que Rodrigo Eira y Gabriel tomaron fue meter esta cancelería PVC en color madera, que me parece que, que se, ahora sí que se lleva bien con toda la casa, ¿no? Sí, es un poquito más europeo, lo siento yo. Sí. ¿Sabes? Sale un poco de lo tradicional de Mérida que vemos y esto se siente un poquito arquitectura que te puedes encontrar allá en algún lugar de España. Y tiene mucho que ver con la cancelería, jóvenes, para que se den cuenta lo importante que son también los acabados en el carácter final de la arquitectura. O sea, el espacio es potentísimo y el espacio es lo más importante, pero el acabado es, pues es ese toque, ¿verdad? Es ese toque que les habla de un estilo también. Porque puedes tener un espacio y depende de los acabados, te cambia completamente el estilo de la arquitectura, Claro, ¿sabes? totalmente. Es el mismo espacio, ¿no? Sí, El sí, espacio es sí, potentísimo, pero lo haces rojo, lo haces verde, le pones herrería, le pones aluminio, le claro. pones PVC, lo haces de piedra, lo haces de madera y Y lo va cambiando cambias. todo, ¿no? O sea, la sensación ahora sí que espacial y nuestra propia sensación como humanos es diferente. Es O sea, eso diferente. es algo como único y diferente. Si quieres que subamos, Adelante. vamos a... realmente el cuarto de arriba es un espejo del que tenemos abajo, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, a diferencia de las visuales que podría tener, ¿cómo se llama? El espacio en planta baja, ¿no? Está bonita la celosía que hicieron acá, ya vi que es de prefabricado de concreto. Sí, 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 son celosías prefabricadas Tiene una que textura utilizamos muy para suave. dividir también con la otra casa, pero que también pueda continuar con el flujo de aire, ¿no? Está muy elegante, ¿eh? Buena decisión esa celosía. Yo quiero dos. Y la fijan con una varilla, ¿verdad? También para que tenga resistencia, Sí, literal. muchas veces dependiendo ahora sí que de la extensión, Ajá. se pueden utilizar diferentes formas para fijar estos elementos. Cuando las extensiones son pequeñas o son clavos pequeños, simplemente son una a una se pone con cemento, pero si son extensiones más grandes, se les pueden poner algún tipo de cadena, algún tipo de elemento estructural, ¿no? Se ve muy bien, Ujú. muy bien. Y pues básicamente el otro cuarto es el espejo. Y Lo mismo es el vestidor, el baño completo y la terraza, ¿no? perfecto. Que acá resulta algo muy interesante también, ¿no? Estamos básicamente en el centro de Mérida. Se podría decir que el lugar pues, más muy habitado, ¿no? Y también suena chistoso ver este panorama, ¿no? Como muy arbolado, estando en el centro de Mérida, en el corazón de Mérida. Y si por un momento te dicen que no estás en el centro de Mérida, te puedes olvidar y podrías pensar que estás no lo sé, en las afueras o en la selva o este... Claro que ahorita todavía no empiezan las lluvias, ¿verdad? Cuando empiecen las lluvias esto se va a poner completamente selvático. Sí, claro, ahora sí que estamos en épocas ya se está acercando el calor de mayo, la época de sequía y claro, los árboles también empiezan a dejar caer sus hojas. Pues qué belleza. ¿Y las dos casas ya las tienen en el mismo nivel? ¿O se avanzó primero una y después la No, otra? decidieron ahora sí que los inversionistas, los clientes decidieron terminar una, porque este proyecto en particular lo querían para vender. Entiendo que les ha ido bien, de hecho creo que la casa ya se vendió, no sabría decirles el dato exacto, pero creo que ya se vendió esta casa. Y la segunda casa es la que están haciendo ahorita, están terminándolo, ¿no? Que es básicamente un espejo de esta misma. De acuerdo. Ujú. ¿En algún momento se pensó hacer una sola casa o siempre tuvieron claro que querían dos? No, fíjate que al final de cuentas, ese es igual creo que es un valor que tenemos nosotros como arquitectos, ¿no? Poder saber del espacio y poder dimensionar, ya sabes. Los clientes llegaron simplemente con una propiedad, ¿no? Con una propiedad y con una intención de inversión. Se hicieron varios planteamientos en el despacho, en la oficina, y dentro de los planteamientos que se hicieron, este fue el más redituable, por así decirlo, el que mejor números generaba. Ujú. Entonces era arriesgado porque había que dividir la propiedad de 60 metros de profundidad en dos, ¿no? Esa era la parte de riesgo. Ujú. Pero sabíamos nosotros que
con un buen proyecto podíamos solucionar ese túnel de 60 metros y ahora sí que convertir eso en una casa, ¿no? Y nos arriesgamos, fuimos osados y decidimos avanzar con ese esquema y fue el resultante. Pues muchísimas felicidades por ser osados. Eso es lo que se necesita para realmente dar estos pasos adelante y, y dar, como dicen, liebre por gato. Sí, claro. Definitivamente, Arquitecto, sí. muchas felicidades. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Nosotros estamos en Instagram como Trilla-MX, básicamente nuestra red principal, y también tenemos la página web, ¿no? Que es www.trillamx.com. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartir este gran proyecto y esperemos seguir conociendo los próximos proyectos que vengan. Claro que sí, Abraham. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Los voy a dejar, jóvenes, con una vista de este patio. Acompáñenme. Síganos, por favor. Dejen sus comentarios, dejen sus likes. Vayan a darle likes a las redes sociales de los arquitectos. Bombardelos de mensajes, que se agradece muchísimo, jóvenes, ese cariño digital. Ustedes lo saben. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante. Tría en la casa.